Bueno, somos el grupo A, conformado por Paul Barragán, Marco Curay, Andrés Díaz, Edmundo González y Oscar Mellán. Nos había tocado el tema de derivación logarítmica, pues sí habíamos tomado en cuenta de que en esta derivación se puede utilizar las propiedades de las funciones logarítmicas para realizar este proceso de derivación. Y pues en este caso la función debe cumplir con que debe de ser mayor que cero, aunque también funcionaría si es menor que cero. Pero la única condición que debe cumplir es que no debe de ser igual a cero, ya que el logaritmo de esta función no existiría. Entonces, habíamos encontrado que podríamos seguir los tres pasos, con los tres pasos que justamente en el libro de su autoría, profe, y de la doctora Bracamonte, me parece que era también. Entonces, ahí mencionaba que el primer paso era considerar que Y como, o sea, hacer una representación de Y es igual a f de X. Una Entonces, cosita, Marco. perdón. Eh, una cosita. Recuerda que el dominio del logaritmo es cero más infinito, no puede ser negativa. Si la función es Ajá. negativa, se puede hacer el estudio, pero dar valores complejos para el logaritmo. Se estila ahí que la función sea estrictamente mayor que cero. O se trabaja con el valor absoluto, para simplificar las cosas, ¿ok? Dale, tranquilo. Sí, exacto. Ajá, entonces, preferiblemente es mayor que cero. Eh, entonces, de ahí habíamos tomado en cuenta que podríamos hacer el logaritmo de Y es igual al logaritmo de esta función y utilizamos las propiedades del logaritmo para poder simplificar la expresión. Y también, como ya habíamos visto anteriormente, podríamos aplicar la derivada implícita. Entonces, procedíamos a derivar y encontrar la función, sí, la función derivada. Y esto se puede explicar en el ejemplo que había colocado. Obviamente se encontraba en uno de los ejercicios propuestos en su libro, que nos decía que encontrar la derivada de y' de la siguiente función, f de x es igual a x al cuadrado más 3x más 10 que multiplica 6 elevado a la x. Entonces aquí por este elemento que dice 6 elevado a la x se nos va a complicar la derivación. Entonces procedemos con el primer paso, decir que y es igual a f de x, y aplicamos el siguiente paso, que sería que encontrar la derivada del logaritmo de y, que sería igual al logaritmo de la función de f de x. Y utilizamos las propiedades del logaritmo para simplificar la expresión. Entonces, nos quedaría que el logaritmo de y, aquí aplicando una propiedad de los logaritmos, nos queda que el logaritmo natural de x al cuadrado más 3x más 10, más logaritmo natural de 6 a la x. Y obviamente aquí ya bueno, nos quedaría hasta este paso igual, y diríamos que aquí la x que está, esta función exponencial, la podríamos bajar a multiplicar la x, que nos quedaría x, logaritmo natural de 6, justamente por la propiedad de los logaritmos. Y una vez que ya la tenemos un poco más simplificada esta expresión, aplicamos la derivación implícita y diríamos que la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y, que multiplica d de y sobre d de x, y este es igual a la derivada del logaritmo de la función de x, que en este caso sería toda esta expresión de acá arriba. Y aplicamos las derivadas de la primera expresión, que nos quedaría 1 sobre x al cuadrado más 3x más 10, que multiplica a 2x más 3, más aquí el logaritmo natural de 6 es una expresión numérica y solo derivaríamos la x, que nos quedaría el logaritmo de 6. Y luego expresamos, ya una vez que tenemos esto, aquí tendríamos esta y, que sería como hicimos en el paso 1, que y es igual a f de x. Entonces tendríamos que reemplazar esta y
por esta función. Y nos quedaría esta expresión que tenemos aquí. Y simplificando, nos quedaría 2x más 3, que multiplica 6x, más 6x por logaritmo natural de 6 elevado a x al cuadrado, más 3x más 10. Bueno, esto de aquí le puse para simplificar la expresión. Y por último, nos damos cuenta que 6x está presente en las dos expresiones y le simplificamos diciendo que d de y sobre d de x es igual a 6x, que multiplica 2x más 3 más logaritmo natural de 6 elevado a x al cuadrado más 3x más 10. Y pues de esta manera hemos analizado una parte de la derivación logarítmica. Y de ahí, esta parte hizo mi compañero Edmundo, no sé si, creo que no se une todavía a la clase. No, aquí estoy presente, Marco. Dale, Edmundo. Entonces, Ya, por favor, me dejas para compartir. Me dejas para compartir, Marco. claro, claro, claro. Bueno, ya después de lo que habló mi compañero, debemos conocer las reglas para derivar. Me permite, sino que esto no me deja ver bien. No sé si se ve la pantalla, ¿me ayudan? Sí, sí, se observa. Sí, se ve, Edmundo. se ve. Entonces, antes de, el compañero hizo una introducción general y se aplicó algunas reglas de derivación e incluso las reglas de los logaritmos. Pero para entenderle mejor al ejercicio y abordarle de una manera más sencilla, vamos a conocer las reglas de derivación. De funciones trigonométricas, de funciones, perdón, logarítmicas. La primera regla que tenemos para la derivación de funciones logarítmicas sería f de x es igual al logaritmo en base a de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la regla para derivar esto? Sería que tenemos que f' de x es igual a 1 sobre el argumento, que sería x, por el logaritmo natural de la base del logaritmo, que sería a. Entonces, vamos a hacer ejercicios sencillos y luego vamos a ir subiendo el nivel para que ustedes puedan entender. Tenemos aquí que... A ver, antes que hagas un ejemplo, ¿sabes cómo probar esa derivada? La demostración la tengo por aquí, pero sí me demoraría tal vez en hacerla. Sencillo, escribe y igual logaritmo en base a de x. Significa que a la y es igual a x, por definición de inversa. Escríbelo para que vean la técnica, porque más allá del y igual logaritmo en base a de x, eso equivale, si solo sí, pone ahí, si solo sí, a la y es igual a x. A elevado a la y es igual a x. Esa es la definición del logaritmo de inversa, ¿verdad? Entonces, en esa ecuación, la inversa de la función exponencial. Exacto. Entonces, en esa ecuación a la y igual a x, aplica el logaritmo neperiano a los dos lados. ¿Ok? Por propiedades del logaritmo, baja la y del exponente, y despeja la y. Y es logaritmo de x entre logaritmo de a. Ahí no hemos derivado, ahora sí vamos a derivar. Calcula a la derecha de esa expresión que es y'. Y', que es la f' de x. Sería derivar esa expresión que tiene el logaritmo de x entre logaritmo de a. Si aplicamos, sería
aplicamos ley de los logaritmos. No, abre el paréntesis, pon logaritmo de X entre logaritmo de A, derivado. Logaritmo Neperiano de X. El mismo que tienes arriba. Neperiano de X entre neperiano de A, todo derivado, ¿no? Prima, pon la primita ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, 1 entre el logaritmo de A, que es constante, sale de la derivada. Escribe eso es igual a 1 entre el logaritmo de A. 1 entre el logaritmo de A por el logaritmo de X derivado, ¿no? O la derivada del logaritmo de X. Un neperiano, ¿no? Y la derivada del logaritmo es 1 sobre X. Entonces te queda igual. Te queda igual 1 entre logaritmo de A por 1 sobre X. Y si tú multiplicas, te da lo que tienes allá arriba. Recuerda que Y' es la derivada del logaritmo. Escribe a la izquierda. A la izquierda de Y' escribe la derivada del logaritmo de base A de X. La derivada de todo eso es justamente lo que tienes ahí. 1 sobre el logaritmo de A. Neperiano de A, no neperiano de A por aquí. Ahí se debe suponer que A es mayor que 1, ¿no? Por lo general. Pero puede ser A menor que 1 también, pero lo importante es que sea distinto de 0, en todo caso, ¿ok? Y positivo, por supuesto, ¿ok? Bien, entonces sigue con lo que estás explicando. Entonces, para que vieran cómo se deduce la derivada de la función logaritmo. Ya, gracias, bro. Entonces estábamos hablando de f' de x es igual a 1 logaritmo logaritmo neperiano de A. Entonces lo que decía era hacer un ejemplo, o sea, no ir haciendo ejercicios todavía muy avanzados para ir entendiendo. Entonces, uno que encontré en un libro era f de x es igual a logaritmo base 5 de x. ¿Sí? Entonces, para encontrar la derivada, aplicábamos la regla de derivación y decíamos que f' de x, esto es igual a lo que tenemos justamente aquí. A 1 sobre el argumento que sería x por logaritmo natural. En este caso, la base del logaritmo sería 5. Entonces, empezamos con esta primera regla de derivación. La segunda regla, luego vamos con los compañeros, vamos haciendo ejercicios un poco más complicados. La segunda regla de derivación que teníamos era... Un comentario, muchachos, un comentario. Bien eso que hiciste ahí, pero yo prefiero, desde mi perspectiva, lo digo como una cuestión metodológica, si uno entiende la demostración que hizo arriba, que le acabo de hacer, repetirles ese procedimiento a los estudiantes para que ellos una vez entiendan la demostración sin hacerles la demostración. No sé si me explico. En esa misma función, f de x igual logaritmo en base 5 de x, escribí y igual logaritmo en base 5 de x, después 5 a la y igual a x, derivar a los dos lados y ahí saldría el mismo resultado, ¿no? Es decir, la idea es combinar como si fuese una demostración, pero nada más con valores numéricos, para que ellos vayan captando la idea del significado, más allá de la fórmula, ¿no? Porque la fórmula es buena, pero si yo te pongo a ti a derivar esa misma expresión, pero en lugar de colocarte base 5, te coloco base g de x, y en lugar de x escribo el seno de x, entonces el estudiante de repente le cuesta más reconocer los elementos, ¿no? Si maneja la técnica, él sabe qué va a hacer. Aplicar la definición del logaritmo, aplicar logaritmo a los dos lados y derivar con regla de la cadena, que es prácticamente aplicar diferenciación logarítmica. ¿Ok? Pero va bien, siga con su ejemplo. Son comentarios metodológicos. Y repito, esto tiene mucho que ver con
el estilo del docente, ¿no? Yo no les voy a imponer este es mi estilo, yo lo veo así mejor. Sin embargo, les repito, yo no soy ni pedagogo ni graduado en pedagogía, creo que me funciona mejor, porque creo que es importante, ustedes que están dando clases a los muchachos, que ellos aprendan a pensar, ¿no? Que no lleguen a la universidad solo a querer aplicar toda una fórmula o a memorizarse las cosas. Dele, sigan. Entonces, en la otra parte que habíamos revisado, teníamos f de x es igual al logaritmo en base a de u de x, ¿sí? Ya de una función. Entonces aquí se teníamos que f' de x es igual a 1 sobre u de x multiplicado por el logaritmo natural de a por la derivada de la función de u de x. Entonces, esa era la segunda regla que habíamos revisado. Entonces, igual no habíamos propuesto aún al inicio ejercicios tan complicados hasta ir desarrollando esto. Porque la verdad es que en las instituciones educativas no se llega muy a fondo a topar esto, entonces de esa manera lo tratamos el tema. Y teníamos un ejemplo sencillo también, hasta luego completar con los ejemplos que tenemos en la guía que hicimos. F de x es igual al logaritmo en base 5 de x a la cuarta menos 7. Entonces, teníamos esto, si aplicamos esto, ya tendríamos que f' de x es igual, ¿sí? Entonces, a 1 sobre la función que tenemos, que es u de x, que sería x a la cuarta menos 7, por logaritmo natural de 5. Y esto por la derivada del argumento que tenemos aquí. Entonces, la derivada de esto sería 4x al cubo, ¿sí? La derivada de una constante en este caso nos daría 0. Y f' de x sería igual, si multiplicamos, me quedaría 4x al cubo sobre x a la cuarta menos 7 por el logaritmo natural de 5. Entonces, vamos a estas en cuanto al logaritmo, ¿sí? En base a, y luego ya tomando en cuenta las otras reglas de derivación, que serían la número 3, en cambio tendríamos que el logaritmo natural, aquí sería f de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces este es el logaritmo natural, el logaritmo neperiano, de igual a la 2,71828 y puntos suspensivos, ¿no? Este es un número que tenemos ahí, que conocemos. Entonces, la regla para derivar esto sería f' de x es igual a 1 sobre x. Entonces, aquí tenemos esta regla. Cuando tenemos el logaritmo neperiano de x, esto es igual a 1 sobre x. Ya, un detalle, Leonardo. Perfecto, pero fíjate que si tú ves la regla que tiene la regla 2, ¿verdad? La regla 2 que acabas de escribir arriba, eso que estás haciendo ahorita es un caso particular. Es el caso particular en que la base A valga el número de Euler y la U de X sea la identidad. O sea que no tendrías que dar esa regla como aparte, sino que es la misma regla 2. Si U es la identidad, la derivada te da 1 y el logaritmo de E es 1, te da 1 sobre U de X directamente, no 1 sobre X, ¿no? Ya. O sea, lo que digo es explotar los resultados que ya tienen para no tener que hacer tanta fórmula, porque ¿qué pasa? A veces el estudiante se confunde porque ve muchas fórmulas, cuando en realidad conociendo una o dos y entendiendo bien la fórmula, él puede desarrollarlas todas las otras. No pasa nada, repito, es una propuesta metodológica como yo lo hago y un consejo que les doy. Al final ustedes tendrán su propio estilo y su propia manera de dar sus clases, ¿ok? Sigue, adelante. Y uniendo esta de acá también a la número 4, la regla que habíamos visto, teníamos que también aquí es idéntica a la que estábamos trabajando en base a, pero acá vamos a trabajar el logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que teníamos acá?
era que el logaritmo f de x es igual al logaritmo natural de u de x. Entonces, teníamos que esto es igual, ¿sí?, a f' de x, que es igual a 1 sobre u de x por la derivada de u de x. Estas dos reglas, bueno, las explicamos también acá con base a, y aquí las deducimos de esta manera. Entonces, ya con estas dos reglas, con estas cuatro reglas, bueno, que ya nos explicó el doctor, son las que estamos viendo acá con la base, se puede aplicar a los ejercicios que hemos trabajado. Entonces, hay una serie de ejercicios, no sé si algún compañero vaya a explicar algún ejercicio. Y que pase el siguiente para que continúe participando todo. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda Paul Barragán. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, exacto, está bien, comparte. Estoy observando nada más. Listo, ahí estoy. Bueno, vamos a continuar de igual forma con un ejemplo. Tengo aquí una función exponencial, para lo cual vamos a aplicar el logaritmo natural a los dos miembros de la ecuación. Tengo que y obviamente es igual a f de x. Entonces, esto es igual a f de x. Sale por este lado. F de x es igual a y. Por lo tanto, decimos el primer paso y es igual a f de x, por lo tanto, mandamos logaritmo natural o el logaritmo neperiano a ambos miembros de la ecuación y nos quedaría, utilizando las reglas de logaritmos, ya que nos dice el logaritmo en base b del argumento a la n, nos quedaría n por logaritmo de a, es decir, el exponente baja a multiplicar. Entonces, aplicamos esto y el coseno baja a multiplicar al logaritmo. Luego de eso, aplicamos ya la regla explicada por los compañeros. El logaritmo neperiano de u en la derivada es igual a la derivada del argumento sobre u. Luego de eso tenemos derivando, nos quedaría la derivada de y, derivando esta expresión, ¿no? Nos quedaría el y', la derivada de y sobre, nos quedaría diferencial de y o la derivada de y respecto a x, que multiplica 1 sobre y. Luego de eso aquí tenemos un producto, ¿no? Tenemos aquí un producto, aplicamos la propiedad, la derivada, el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo. Derivando el logaritmo natural de seno de x nos queda coseno sobre el seno de x, es decir, sobre el argumento. Tenemos la derivada del coseno menos seno de x por el logaritmo natural de seno de x. Multiplicamos coseno por coseno cuadrado de x sobre seno de x menos seno de x. Aquí tenemos la y. Esta y pasamos a multiplicar. La pasamos al otro miembro y nos quedaría y por esta expresión. Reemplazando y que teníamos como dato, reemplazamos y nos quedaría seno de x elevado a coseno de x por esta expresión. Y eso sería el ejercicio que planteamos para la presentación. Perfecto, el siguiente que puede poner ustedes. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Cristian Salazar y les voy a presentar al resto de nuestro equipo. Nuestro grupo es el grupo B, está conformado por Cristian Carranco, Diana Enríquez, Verónica Granja, Henry Ronquillo y mi persona. Entonces, a nosotros nos tocó exponer acerca de las derivadas de funciones trigonométricas. Pues como todos sabemos, tenemos esa tablita de las derivadas de funciones trigonométricas y empezamos explicando un poquito la parte teórica con la demostración de la derivada del coseno de x con respecto a dx, de acuerdo al libro del doctor. Entonces, tal vez puedo utilizar la pizarra para explicar este ejercicio, profe. Sí, no hay problema. Pero quería preguntar algunas cositas antes, un momentito.
¿Perdón? Déjame conectar un poquito el lápiz aquí. Entonces, bueno, lo que vamos a demostrar es que la derivada con respecto a x del coseno de x es igual a menos seno de x. Permíteme un Entonces, como momentico, permíteme compartir un momentico antes que sigas con eso. Quería ya, decir algunas cositas sobre la derivada logarítmica antes. Pregunto, ¿no? ¿Cuándo se debe usar la derivada logarítmica? ¿Quién me responde? ¿Cuándo es obligatorio utilizar la derivada logarítmica? En el caso que se presente una función exponencial, por medio del logaritmo bajar a multiplicar el exponente. Por ejemplo, si y es igual a x cuadrado, ¿hace falta usar derivación logarítmica? No, No. Se puede, pero no hace falta. Y si y es x elevado a la seno de x, Ahí tenemos que aplicar, profe. sí. o sea, lo que Que quiero que son dos tengan en funciones. cuenta es que la derivación logarítmica se utiliza cuando tienes expresiones del tipo una función elevado a otra función. Es obligante usar derivada logarítmica. Ojo, algunas veces un estudiante inocente puede tener esta expresión, ¿verdad? Y derivar y decir la derivada es bajo la x multiplicar x por x a la x menos 1 y le vuelve a dar x a la x. Y esto está mal. Porque la regla de derivación de las potencias cuando esto es un entero o un número real en todo caso, ¿no? Entonces, la clave tiene que ser base y exponente funciones. Primer detalle. El segundo detalle que les iba a preguntar es ¿para qué se usa la derivada logarítmica y por qué se usa la derivada logarítmica? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas son muy simples. Dado que uno sabe que la derivada del producto de dos funciones no es lo que uno quisiera si las cosas fuesen buenas, que fuese el producto de las derivadas, esto no se cumple, ¿verdad? Esto es falso, ¿verdad? Entonces de aquí uno sabe que la gran ventaja que tiene el logaritmo es que el logaritmo transforma productos en sumas transforma cocientes en diferencias, y transforma potencias en productos, bueno, entre comillas, casi productos. ¿Okay? Entonces es mucho más fácil derivar la suma, que es la suma de las derivadas, derivar la diferencia o derivar el producto, que derivar el producto como tal, el cociente o las potencias. Entonces uno tiene que destacar al estudiante las ventajas de la propiedad del logaritmo para utilizarlas aquí. Por ejemplo, yo les aconsejaría que hicieran un problema de este tipo. Yo creo que en el libro lo tengo. Si usted tiene la función f de x igual x cuadrado más 3x menos 1, por decirles algo, sobre x a la 5 más 2 elevado, aquí es un 3, ¿no?, a la 1/3, o sea, raíz cúbica de esto, y usted lo deriva de manera tradicional, que lo puede hacer. Usted dice, bueno, la derivada de esto es 1/3 de toda esta cosa a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3, por la derivada interna, ¿no? Y aquí deriva esto como un cociente y multiplica y saca el cuentero. Lo puede hacer, pero usted se va a dar cuenta que por esta vía es un proceso largo. Mientras que si usted vive aquí, aplica logaritmo, en 1/3 baja, se quita de encima la raíz de una vez, y aquí le queda el logaritmo de un cociente, ¿no? X cuadrado más 3x menos 1 sobre x a la 5 más 2. Y eso le va a quedar 1/3. Aquí no es derivado, ¿ok? Logaritmo del numerador, que multiplica, ¿no?, a la diferencia, ¿no? Y derivar aquí es mucho más sencillo. Deriva aquí rápidamente. Esto es f' de x entre f de x. Y aquí 1/3 sale.
Esto es 1 sobre todo eso por la derivada interna que le da 2x más 3, menos 1 sobre esa cosa por la derivada interna que es 5x a la 4. Aquí, por supuesto, va esta expresión, no lo voy a hacer. Pero es bueno que se den cuenta que por esta vía es mucho más breve. A pesar de que puedo usar ambos métodos, este método me simplifica la vida. Pero más que eso, hay casos en los que no puedo usar ambos métodos. Porque si aquí en lugar de aparecer un tercio, apareciese una función, por ejemplo, aquí apareciese x al cuadrado, no hay manera de que yo haga esto por esta vía, por las reglas tradicionales. Tengo que forzosamente usar la derivación logarítmica, que realmente es una técnica de derivación, un método de derivación que aprovecha las ventajas del logaritmo de convertir el producto en suma, el cociente en diferencia y los exponentes en producto. ¿Ok? Esto lo digo como un consejo cuando den esta clase, destaquen eso, porque a veces uno le dice, esta es la técnica, así funciona, pero no sabe realmente por qué lo hace. Dice, bueno, profesor, pero ¿para qué? Si yo se puedo derivar de la otra manera. Y si yo en el examen le pongo este ejemplo, como el que puse aquí, ¿verdad? A lo mejor él dirá, no, voy a hacerlo así. Pero si yo le pongo un ejemplo con una función aquí, lo estoy obligando a él a que se dé cuenta que no siempre esta estrategia va a ser útil. Que tiene que manejarla, sí, pero hay situaciones en las cuales estos métodos de derivación tradicionales no son suficientes para calcular la derivada y por ende tenemos que proceder a derivadas por métodos logarítmicos. ¿Ok? Bueno, siga, compañero. Déjeme dejar de compartir pantalla aquí. Siga con la clase del compañero. Ya, gracias, profe. Ya, entonces lo que vamos a demostrar es que la derivada del coseno es igual a menos seno de x. Entonces, como habíamos visto, tenemos que aplicar la definición de derivada, que es el límite cuando h tiende a 0. En este caso, nuestra función f de x es el coseno de x. Por lo tanto, aquí nos quedaría coseno de x más h. Y esto menos el coseno de x. Y todo esto sobre h. Aplicando la identidad trigonométrica del coseno de la suma de dos argumentos, entonces nos quedaría lo siguiente: coseno de x por el coseno de h menos el seno de x por el seno de h. Y todo esto menos el coseno de x. Sacando factor común de forma conveniente, en nuestro caso va a ser el coseno, el menos del coseno de x. Aquí nos quedaría menos coseno de x. Y de este factor de aquí nos quedaría menos coseno de h. Tomando en cuenta este otro coseno de acá al que le sacamos factor común, aquí nos quedaría más 1. Y obviamente todo esto menos del seno de x por el seno de h y sobre h. Pero nosotros tenemos que recordar que el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos del coseno de h sobre h, esto es igual a 0, por uno de los teoremas que habíamos visto en clase. Y también tenemos que recordar otro teoremita de límites, que es el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Y que esto es igual a 1. Por lo tanto, si nosotros observamos este límite
y le comparamos con nuestro primer teorema, tendríamos que esa parte o esa componente de nuestro límite sería 0. Y por otro lado, si tomamos en cuenta de igual forma el límite, cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h, estaríamos hablando de esto. Por lo tanto, finalmente nuestro límite nos quedaría nada más que menos seno de x. Y con la definición hemos demostrado esta parte de la derivada del coseno. Entonces, lo que encontré en este libro y también en el libro de los profesores Arroba y Lara, decía que a partir de las siguientes derivadas, por ejemplo, la derivada de la No, no tangente... está compartiendo pantalla. Ahí no me Ay, está perdón. saliendo. Sí, sí. Ya. Gracias. Ok. Ahí sí se ve. Sí. Entonces, lo que habíamos encontrado en el libro del profesor y también de otros profesores como son Lara y Arroba, coinciden en que a partir de la derivada de la tangente, si se desea, se podría utilizar esto de aquí, que es la identidad trigonométrica tangente de x igual al seno de x sobre el coseno de x, y aplicar el teorema de la derivada de la división de dos funciones. Simplemente con esto, de igual manera, reemplazamos lo que sería el seno sobre el coseno y podríamos derivar. ¿Hago esto también, profe, o doy paso a otro compañero? No importa, dale paso a otro compañero. Perfecto, ya sabemos que a partir de ahí, una vez que tienes la derivada del seno y del coseno, se deducen todas las otras funciones trigonométricas, porque todas las funciones trigonométricas se pueden expresar en términos del seno y coseno. Lo demás sería aplicar las reglas de derivación, ¿ok? Exactamente, sí, eso era lo que traté de decir. Gracias, muy amable, profe. Excepto. Entonces, a continuación, mi compañera Berito Granja va a explicarles el siguiente ejercicio. Berito, ¿te mantengo el PDF o tal vez vas a compartirles? No, yo le comparto a Cris, porfa. Ya, no hay problema. Bueno, vamos a empezar aquí. No sé si me pueden confirmar si ya le pueden ver la pantalla, por favor. Sí, se ve la pantalla. Sí, ya. Bueno, vamos a empezar con un primer ejercicio bastante sencillito, que es este f de x es igual al coseno de 4x sobre 1 menos seno de 4x. Aquí podemos ver que tenemos una división de dos funciones, por lo que en esta primera parte tendríamos que aplicar la propiedad de derivación de dos funciones, la cual nos dice que debemos tener primero la derivada del numerador multiplicada por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y sobre el denominador al cuadrado. Entonces, para poder hacer esta primera derivada, primero tenemos que derivar el numerador, que es el coseno de 4x. Dentro de este tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, primero derivamos coseno de 4x, lo cual nos queda menos seno de 4x. Aplicando la regla de la cadena, deberíamos derivar esta parte interna del coseno, que es 4x, por lo tanto, la derivada es simplemente 4. Después nos toca aquí multiplicar por el denominador, que es 1 menos seno de 4x. Siguiendo la regla anterior que les había mencionado, colocamos el menos, ponemos el mismo numerador y ahora tenemos que derivar el denominador. La derivada de una constante es igual a 0, por lo que nos concentramos simplemente en esta parte. La derivada del seno de 4x sería el coseno de 4x, colocado este signo menos, que es el que tenemos aquí. Aplicando la regla de la cadena, debemos derivar la parte interna del seno, que sería simplemente 4. Y continuando con la regla anterior de la división de dos funciones, pues tenemos el denominador elevado al cuadrado.
¿Ya? Ahora, simplemente he reubicado un poco mejor los términos. Este menos seno de 4x por 4, colocado el coeficiente en la parte principal. Mantenemos este segundo corchete, que es el denominador. El coseno de 4x también se mantiene igual. Y aquí hemos ordenado también el coeficiente en la primera parte. Aquí he desarrollado el binomio que tenemos al cuadrado, por lo tanto tenemos el primer elemento al cuadrado, menos 2 veces el primer elemento por el segundo, por eso tenemos 2 seno de 4x, y finalmente más el segundo elemento al cuadrado, por eso tenemos seno de 4x. Ya. Y finalmente aquí podemos realizar la propiedad distributiva en cada uno de los elementos del numerador, por lo que tendríamos menos 4 seno de x por 1, que nos queda menos 4 seno de x. Aquí nos queda menos 4 seno de x por menos seno de 4x, el cual se hace positivo, y nos quedaría 4 seno cuadrado de x. Y aquí resolvemos esta segunda parte, donde al tener dos negativos se convierte en positivo, nos queda 4, y al multiplicar los dos cosenos de 4x nos queda coseno cuadrado de x. Y el denominador anterior se mantiene, que es el binomio que habíamos desarrollado anteriormente. Bien, Verónica, un detalle importante, ¿no? Cuando uno Sí. deriva, debe siempre tener en cuenta hacia dónde va. Ojo, el objetivo de la derivada es estudiar la forma de las funciones. El objetivo de la derivada es determinar si una función es monótona, es creciente, es decreciente, es cóncava, ver la geometría de la curva, ¿no? Para eso es la gran utilidad de la derivada, porque tiene que ver con las tangentes de la curva. Entonces, si bien esa derivada que tú hiciste está correcto, el resultado, es bueno acostumbrar al estudiante desde el principio a que haga las cosas pensando en lo que va a hacer en el futuro, ¿no? Es decir, yo no presentaría esa solución que tú tienes ahí, que aunque es correcta, no es la óptima. Es decir, primero que nada, el denominador nunca lo desarrollo porque me interesan los ceros del denominador para buscar los puntos críticos de la función. Es más fácil buscar los ceros de la expresión 1 menos seno de 4x al cuadrado que buscar los ceros de la expresión que tienes debajo, ¿no? No está mal, repito, pero es mejor acostumbrar al estudiante a qué va a hacer después. Y segundo, llevar la mínima expresión. Por ejemplo, el numerador, arriba puede sacar factor común 4, usar la identidad fundamental de la trigonometría, que es seno cuadrado de 4x más coseno cuadrado de 4x igual a 1, después sacar el 4 factor común y te quedaría 4 por 1 menos seno de 4x, que es más fácil determinar los ceros. Y si yo te digo, ¿cuáles son los ceros de esa función? Igual a hacer un numerador, no es tan trivial como si te pongo la otra expresión, ¿ok? Repito, no está mal, pero siempre acostumbrar al muchacho para qué está haciendo, porque a veces dicen, bueno, profesor, yo derivé, sí, pero el objetivo es que derive y lleves la expresión a la mínima expresión porque más adelante necesitas los ceros de esa función. ¿Ok? Ya. Siempre apuntando en esa dirección. Muchas Perfecto. gracias. Adelante, continúe. Ya. Bueno, siguiendo con nuestra exposición a continuación, nuestra compañera Diana Enríquez va a presentarles otro ejercicio de derivada. Bueno, compañeros, vamos a empezar. He pasado realmente el ejercicio a una pizarra para poder avanzar. Ya, el ejercicio que nosotros vemos aquí ya viene un poco más complejo porque hemos agregado un logaritmo natural. Además de eso, estamos uniendo conceptos anteriores que les he colocado al lado derecho. Por ejemplo, y es igual a logaritmo de x y su derivada es igual a x. Con el numerador y el denominador. En el numerador estaría su derivada y abajo su mismo valor de x. También he colocado el seno de x, desde la derivada sería coseno de x y la derivada de su ángulo interno. De coseno sería la derivada menos seno de x y además de eso le he colocado aquí la derivada de una raíz, ¿no? A que es igual. Y por último, claro, recordando lo que justo mi compañera hablaba de la división, entonces le he colocado las dos. Analizando desde ahí, vamos a empezar con esta de aquí. Sabemos que debemos iniciar con el logaritmo natural, entonces vamos a tomar considerando la primera derivada que nosotros tenemos aquí de logaritmo natural que nos explicaron en el primer grupo. Entonces, considerando eso, voy a colocarle aquí. Ya. Entonces, en el denominador vamos a considerar esto de aquí, esta función sería x, que todo esto es nuestra x.
Ya, entonces eso sería abajo y arriba debería ir la derivada. Entonces le voy a poner la derivada de este término. De todo el término ahora. Ya, entonces es lo que vamos a hacer. Como solo la derivada tenemos en la parte superior, la parte de abajo permanecerá constante. Entonces voy a copiarle la función. Ya, lo que vamos a hacer es en la parte superior, aplicando ya la derivada de una división que tenemos aquí. Entonces primero recordar que esto está elevado a la 1/2, entonces eso primero. Todo esto está elevado a la 1/2. Ya, entonces lo único que le he puesto, me falta también colocarle la derivada, pero ahorita lo voy a hacer y en el ejercicio sí debemos, todavía no le he derivado, por eso va a mantenerse todavía esto. Subirle un poquito la pizarra. Ya vamos a derivar esto. Quiere decir que el exponente de aquí va a pasar hacia adelante y se va a menorar 1. Y de ahí tenemos que derivar lo que está dentro, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Aquí tendríamos que restarle todo nuestro denominador menos 1 y nos quedaría un número negativo aquí. Y vamos a derivar todo lo de aquí adentro. Como está allá adentro una fracción, entonces vamos a aplicar justamente esto que Berito hizo en el anterior ejercicio. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya. Voy a ponerle... Uy. Ya. Entonces en la parte superior, en la parte del denominador, no nos olvidemos que esto iría elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es elevarle al cuadrado. Ya. Y en la parte superior iría recordando que es u, y u tendremos en la parte de arriba, entonces sería la derivada de este término. La derivada de este término tenemos en la parte superior, que sería menos coseno. Ya, la derivada de seno es coseno. Entonces lo vamos a colocar de una vez. Coseno, y de 1 no tenemos, de 1 ya sería 0. Y por b, b sabemos que es todo lo de aquí abajo, entonces pon... Listo, de ahí sería menos, sería la parte superior, que sería este término, por la derivada del denominador. Entonces la derivada del denominador sería coseno, de seno sería coseno, pero con este menos me quedaría menos. Menos coseno de x, y por el denominador de la parte superior. 1 más seno de x. Ya. Entonces aquí lo que puedo sacar factor común en el término de aquí. Este término que está aquí, hay que recordar que debíamos haberle puesto un medio adelante porque ya le derivé. Además le voy a pasar adelante el término. Voy a copiar toda la función otra vez para poderle solo ir modificando en esa función. Ya, este término que tenemos aquí, nosotros tenemos que considerar que como tiene signo negativo va a eliminar, le puedo cambiar a la parte de abajo del denominador. Entonces eso es lo que voy a hacer yo en este momento. Voy a copiar a todo este término y le voy a colocar en la parte del denominador.
y le voy a elevar al cuadrado. Al 1/2, perdón, al 1/2. Ya, entonces le eliminaría lo que hice y le dejaría el 1/2 adelante. Ya, aquí voy a sacar en la parte superior factor común, que sería el coseno, y quedaría dentro. Obviamente, como este signo menos va a cambiar, me dejaría los términos adentro. Entonces voy a suprimir esto y le voy a poner lo que me quedaría. Me quedaría entre paréntesis 1 menos seno de x. Y me quedaría, si se eliminan, me quedaría 2. ¿Sí? Entonces este 2 se va a simplificar con el de acá y me va a quedar coseno y seno. En la parte de acá abajo tengo 1/2 y 1/2 me va a dar 1 también. Voy a ver un poquito la pantalla. Entonces aquí puedo simplificar este 2 con este 1/2 que tengo aquí adelante. Y aquí abajo puedo hacer 1/2 elevado al 1/2. Y me quedaría 1 aquí, el exponente sería. ¿Ya? Me quedaría así. Puedo hacer aquí medios con medios y extremos con extremos. Ya, entonces le voy a poner igual, ¿no? Los medios que me quedarían, que sería el coseno de x por el denominador. Y en la parte de abajo me quedará este término de aquí con el término de aquí. Ya. Entonces aquí podríamos simplificar estos términos de aquí con el de aquí abajo, ¿sí? Entonces me quedaría, le voy a volver a copiar para que sea un poco más ágil el proceso. Ya, entonces al eliminarse, simplificar, se elimina este y acá abajo solo me quedaría elevado a la 1. ¿Ya? Esto de aquí abajo es una diferencia de cuadrados, que la puedo colocar también, que es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Eso es lo que le voy a hacer en este momento. Voy a quitarle este de aquí. 1 menos seno cuadrado de x. Ya. Y nosotros, según las identidades, sabemos que esto de aquí abajo es igual a coseno cuadrado. Entonces es lo que vamos a colocar. Coseno cuadrado. Listo. Y también podríamos simplificar en ese caso ya el coseno de la parte superior con el coseno del denominador, numerador y denominador. Entonces nos quedaría... Ya, entonces aquí en la parte superior ya nos quedaría 1 y abajo solo nos quedaría coseno de x. Y nosotros, según las funciones trigonométricas, sabemos que el coseno de x es igual a la sec. Eso sería todo, si es que hay alguna pregunta. Eso sería todo. Está bien, permíteme compartir la pantalla ahora. Claro. Muy bien, pero sin embargo, mi única crítica es que es innecesario. Es decir, el ejemplo es ilustrativo, pero si tú tienes la función y igual raíz cuadrada de 1 menos seno de x, creo, ¿no? Sobre 1 más coseno de x. Así, ¿no? Sí. No, aquí tienes 1 más seno, ¿no? Así, seno es abajo. Y aquí tienes logaritmo. En lugar de hacer todo eso, ¿verdad? Tú hiciste, que no está mal, pero repito, hay que el estudiante vea la ventaja, ¿no? Y dice, bueno, pero profesor, esto es esto al 1/2, bajo el 1/2 multiplicar, 1/2 logaritmo de 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x.
Y esto es un medio del logaritmo de 1 menos seno de x más logaritmo de 1 más seno de x. Derivo, el medio lo saco. La derivada de esto es 1 sobre 1 menos seno de x por la derivada interna, que es la derivada del seno del coseno, que da con el signo menos coseno de x. Aquí 1 sobre 1 más seno de x por la derivada interna, que es el coseno de x, ¿va? Y aquí haces la cuenta y llegabas a eso mismo que tienes ahí. No está mal como técnica para ilustrarlo, pero por aquí vas a trabajar mucho menos. Te va a ser más corto. De hecho, aquí saca factor común rápidamente el coseno. Te queda 1 sobre 1 menos seno de x más 1 sobre 1 más seno de x. Multiplica. 1 más seno de x más 1 menos seno de x sobre diferencia de cuadrado 1 menos seno cuadrado de x, ¿no? Cancela, el 2 se cancela con este, te queda el coseno de x, 1 menos seno cuadrado, que es el coseno cuadrado, cancelo, 1 sobre coseno, que es la secante. Mucho más corto por esta vía. No está mal para ilustrar la técnica, ¿no? Si lo que quiere uno es ilustrar la técnica, pero a veces puede irse por esa vía, puede ser que el estudiante no se dé cuenta que hay que aprovechar siempre, aprovechar las ventajas que presenta el logaritmo, de transformar los exponentes en multiplicación, los cocientes en suma, ¿ok? Bueno, señores, gracias por estar conectados. Ya tienen hora para otra clase. La clase siguiente seguimos con los otros expositores, ¿ok? Saludos a todos. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.